amigas, estoy aquí conectada con Judith. ¿Cómo estás, Judith? Hola, muy bien. Saludos desde España. Qué maravilla poder reencontrarte. Yo sé que estuviste grabando varias entrevistas con mis amigas, pero hace tiempo que no te tenía aquí, así que estoy muy feliz de que podamos reencontrarnos. Y hoy Sí, tenemos un tema muy especial que sé que tú sabes abordar súper bien porque además de ser coach y súper profesional, eres madre. Así que me encanta poder tocar este tema contigo. Hoy estaremos hablando acerca de la relación entre padres e hijos. Judy, ¿tú crees que actualmente se ha cortado un poquito la comunicación en la relación entre padres e hijos? teniendo en cuenta que nuestros padres con sus abuelos nos podemos preguntar qué tipo de comunicación tenían. ¿Qué tipo de comunicación tenían? ¿Tenían la misma que hay hoy en día? Si lo comparamos de esta manera, podemos decir que ha habido un cambio en la comunicación, pero aún y así no hay una comunicación distendida, una comunicación suelta. Por lo tanto, yo creo que sigue habiendo esa falta de comunicación, que si lo comparamos con 40, 50 años atrás, pues sí, ha habido una evolución, pero todavía hay esa falta de comunicación. Normalmente, siempre habrá excepciones, ¿no? Sí que hay una falta de comunicación entre padres e hijos. Y con esto de que las personas hay veces trabajan mucho y más ahora, ¿no? Antes se veía más a la mujer en la casa, ¿no? Ahora la propia situación hace con que mamá y papá salgan a trabajar y los niños estén en la escuela. ¿Tú crees que la relación entre padres e hijos puede ser reemplazada futura por otra relación? ¿O esa ausencia de esa comunicación, de esa relación, de esa unión entre padres e hijos trae consecuencias? Yo siempre hablo de tiempo de calidad más de cantidad. Si hoy en día, o siempre, ¿no? Siempre hace falta que haya una buena economía en casa, y si son los dos que tienen que trabajar fuera o la mamá desde casa, que siempre digo, ojo, que las tareas del hogar también es un trabajo, o los que hacemos trabajo desde casa, no teletrabajo. Puede haber ausencia, pero cuando estás con ellos, que haya tiempo de calidad. No obstante, sí que ya hace muchos, muchos años que está pasando que ves a los abuelos realizar las tareas de los padres, de ir a recogerlos a casa, darles el desayuno porque los papás no están, porque han entrado una hora antes a trabajar, los llevan al colegio, los vuelven a recoger, les dan de comer si es que no se quedan en el colegio a comer, los vuelven a llevar, o incluso también los tienen que llevar a las actividades extraescolares. Sí que pasan, o ya sean los abuelos o la tía o el tío, un familiar cercano, ¿no? Si al llegar a casa estos papás y mamás que están vencidos por el cansancio no dedican este tiempo de calidad, que siempre digo yo, con los hijos, sí que en un futuro pueden notar estos tiempos de ausencia. Es decir, yo estoy contigo, pero no estoy contigo. También puede ser que al hacernos mayores, como hijos, sintamos más conexión con las personas que pasamos más horas, pues quizá con nuestra abuela, con nuestro abuelo, con nuestra tía, y nos vengan quizá más ganas de dar más confianza, de explicarle esas cositas que quizá las explicaríamos a nuestros padres, y se las contamos a ellos. Reemplazarlos en el sentido de reemplazar la figura del padre y madre, para mí no, pero sí que puede ser que en un futuro ese hijo nuestro tenga la sensación que fue criado de alguna manera más por un familiar que por sus propios padres. Pero repito, siempre y cuando no nos sintamos culpables que vayamos a trabajar y no estamos todo el tiempo que queremos con ellos. ¿Por qué? Porque les vamos a dar tiempo de calidad, que para mí es más importante que cantidad. Pero evidentemente puede haber un reemplazo en cuanto a esa falta de confianza. Tal vez ese chico que creció con la falta de esa calidad que tú hablas, después esté siempre en la búsqueda, ¿no? Porque tuvo una ausencia ahí. Ese cariño de madre y padre es difícil encontrar en otra clase, en una amiga, por ejemplo. No sé qué tú piensas como mamá, ¿no? Pero es una conexión muy fuerte que deja muchas huellas en nuestra vida, ¿no? Exacto, tú puedes pasar muchísimas horas en casa con tu mamá y tu papá, pero tu mamá y tu papá están ausentes, ¿no? A veces que hablábamos de este tema, y luego pensar, no, yo estaba con mis papás, pero realmente esa calidez, a ver, y ya no hablamos de tiempo, ¿cuántas personas hay que son papás y son mamás y no son de ser, bueno, son más fríos, tienen una relación, no quiero decir a distancia, pero sí que es una relación muy distante, muy distante. Incluso, aún así, que pases tiempo con tus hijos, si ya eres un padre distante, y no estoy diciendo ausente, sino más bien que no eres muy cariñoso, a ver, porque cada uno es como es, si tu hijo o bien sube pareciéndose a ti, es decir, yo también soy distante, o al revés, que es decir, yo quizá necesitaba ese momento un cariño que no lo noté,
me lo daban de otra manera, pero yo no lo noté, sí que hay mella y hay una ausencia y podemos buscar en futuras relaciones personas que nos hagan sentir con más calidez o con protección incluso, o incluso te puedo decir más, que haya un poco de autoridad, un poco como de figura de autoridad, ¿no? Es decir, yo decido por mí, pero necesito también, no la aprobación, pero a ver qué dice mi pareja, ¿no? Y en este caso yo hablaría más que de cómo somos como padres, ¿no? Si somos más volcados o menos, con lo cual depende de cómo hayamos crecido, sí que buscaremos unas relaciones que al menos nos tapen esta ausencia que hayamos tenido. Y Judith, esa manera en la que somos criados en la infancia, después puede influenciar en nuestra vida matrimonial. Si fuimos criados con esa distancia, ¿puedo ser una esposa distante? Yo aquí lo vería de dos maneras. Yo siempre digo, y creo que te acordarás, cuando hablamos de hacer las cosas por alejamiento y por acercamiento, yo siempre digo que si la relación que han tenido nuestros padres para nosotros es un ejemplo a seguir, porque los hemos visto siempre en sintonía y nos ha gustado y pensamos yo el día de mañana que yo tenga una relación, quiero que se parezca a la que tuvieron mis padres, yo buscaré una relación por acercamiento a la relación que tuvieron mis padres, con lo cual me está influenciando su manera de relacionarse. Con esto no quiero decir que los papás y mamás que por desgracia pues tienen que separarse, no estoy diciendo que los niños no van a tener un matrimonio feliz ni unas parejas felices, no, porque es lo que decimos, que cuando tú eres mayor también estás decidiendo, pero de algún modo también la otra versión que te estaba yo comentando, que esto se puede ver de dos maneras. Si yo soy una persona, soy una hija que me importa muchísimo complacer a mis padres y me importa muchísimo su opinión y yo escojo una pareja y a mis padres no les parece bien esta pareja, por lo que sea, quizá yo no voy a decidir estar con esta persona porque me estoy dejando influenciar por mis padres. O al revés, podemos tener, a mis padres les parece perfecto, les parece que es la pareja ideal y yo en este caso necesito este no permiso, pero sí el saber que les complace que yo haga mi vida con esta persona, con lo cual vuelvo a influenciarme, a dejarme influenciar por mis padres, con lo cual podemos tener dos versiones en la que la relación que tengamos con nuestros padres desde que somos chiquitos nos puede influenciar en nuestra relación de matrimonio. Excelente, Judith. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa bien cortita. Ya volvemos, así que no se muevan de ahí porque tenemos mucho más para aprender aquí con Judith, nuestra invitada de hoy. Judith, ¿tú crees que hay alguna diferencia entre esta relación los años atrás, décadas atrás y ahora en la actualidad? Sí, porque anteriormente o años atrás estaba la figura, sobre todo, el padre es el que iba a trabajar normalmente y era la persona autoritaria, la persona exigente y sobre todo la que mandaba en el hogar. No se hacía nada sin permiso del padre y en muchos hogares la que era más flexible y más permisiva era la mamá. Imagínate, normalmente, imagínate nuestros padres viviendo con sus abuelos y luego también más para atrás si echamos la vista atrás, ¿no? O sea que yo siempre pienso que allí comunicación poca porque era siempre lo que diga tu padre, cuando venga tu padre, ya veremos tu padre, cuidado que viene papá de trabajar, que viene cansado. Yo sí que veo una diferencia abismal en cuanto a la figura del padre. Hoy en día, ¿qué encontramos? Evidentemente podemos tener un caso al revés, que sea la mamá autoritaria, la mamá que es más exigente y tengamos al papá que es más flexible, más permisivo, pero también puede ser papá autoritario. Lo que pasa que hoy en día se tiene más en cuenta, normalmente se tiene más en cuenta todo esto que hablamos nosotros de las emociones, de cómo estará nuestro hijo ya desde chiquito. Se procura fomentar se intenta, por lo menos la intención es lo que cuenta, fomentar esa comunicación que muchos años atrás, 40 años atrás, no se tenía en cuenta. Tu hijo iba al colegio y sobre todo, ¿quién tenía más peso después que el padre? El maestro. ¿Cuántas veces a mí me explicaba mi padre que lo que decía el maestro era como si fuese, decía el maestro, iba a misa y tú no dudabas de lo que decía el maestro de tu hijo? Hoy en día, yo no estoy tampoco muy de acuerdo, pero hoy en día hasta parece que depende de lo que diga el maestro de tu hijo, estás poniendo en duda hasta el maestro, porque parece que tu hijo no es quien hace las cosas. Y yo siempre digo, tú no ves lo que hace tu hijo en el colegio, por lo tanto... a ver qué dice la maestra y luego ya lo habláis, ¿no? Pero yo en este caso sí que he visto que sí que hay un cambio en función que se tiene como más en cuenta a los hijos, a ser más escuchados, pero todavía todavía permanece ese halo
de siempre hay uno que es más autoritario que otro, pero al fin y al cabo ha habido una evolución y creo que ya somos más conscientes como mamás y papás de que al niño no se le tiene que conceder todo, pero sí que tiene que ser escuchado y ya que tenemos que pasar horas fuera de casa u horas trabajando o haciendo lo que tengamos que hacer, nuestro hijo debe sentirse que está presente para nosotros, porque lo peor que le puede pasar a un niño desde chiquito es sentirse rechazado, sentirse que no cuenta para sus padres. Y hoy en día quiero pensar, porque es lo que así es lo que veo, ¿no? Que los niños, los hijos sí que están tenidos en cuenta. Y esto de tenerse en cuenta, y tú nombrabas los sentimientos, que ahora se considera más lo que el niño está sintiendo o cómo puede afectarlo de pronto la manera que le hablas. Entonces, tomando en cuenta estos sentimientos, ¿cómo se puede mejorar la relación con los hijos? ¿Cuáles son, por ejemplo, los sentimientos que los padres no deberían nunca ignorar que vean de un niño? Sí, te comentaba hace un momentito que no debemos tener todas las expectativas puestas en nuestros hijos para que ellos realicen los sueños que nosotros no hemos podido cumplir. Es decir, si yo quiero ser doctora y no pude serlo, por lo que sea, yo voy a forzar a mi hija o a mi hijo de alguna manera a que se encarrilen para que sean doctores, no para enorgullecerme, o si yo soy doctora, que mi hija sea doctora, sin tener en cuenta sus opiniones. De todas formas, lo que sí que podemos hacer, primero, sobre todo, no buscar en ellos nuestros sueños, nuestras expectativas no cumplidas. Tener siempre comunicación con ellos, pero una comunicación en donde vamos a evitar las opiniones impuestas, las opiniones cerradas. Esto significa que si tu hijo, y yo ya no estoy hablando de niños pequeños, imagínate un adolescente o un adulto, 18, 20 años, que quizá querría contarte algo, pero tú ya sí, a lo mejor no te lo cuenta porque tú ya lo estás juzgando. No. Qué fácil poder decirle, qué fácil o tan difícil, ¿no? ¿Qué necesitas de mí? Es decir, ¿qué necesitas de mí? No te voy a juzgar, pero a lo mejor nos puede decir, necesito solo que me escuches. Es decir, que se sientan escuchados sin juicio alguno, también el hablarles de manera constructiva. Es decir, si hay algo que a nosotros no nos parece bien, no empecemos a decir, esto lo has hecho muy mal. No. Es decir, mira, la próxima vez que te encuentres en una situación así, prueba a hacerlo de manera diferente. Ya no estamos tachando todo lo que ha hecho mal. Al contrario, no le estamos diciendo que ha hecho nada mal, sino que quizá otra vez lo haga de forma diferente. Sobre todo también importante el no empezar a decir, porque es muy aconsejable explicarle nuestras vivencias, nuestras experiencias, pero no desde el punto, porque yo a tu edad ya hacía no sé qué, no sé cuántos, o ya tenía tanta familia, o trabajaba 14 horas diarias, porque yo también fui joven. No, vayamos a compartir nuestras propias experiencias, pero para que ellos se sientan identificados, escuchados. ¿Por qué? Porque si ellos tienen la visión de que sus padres también tuvieron experiencias similares, que se sintieron mal con los amigos, pero no desde el punto de vista, porque yo también hacía esto y lo superé. No, nosotros para ellos tenemos que ser su ejemplo, y la mejor manera que ellos se sientan cómodos es ver que sus papás y sus mamás no son perfectos. Y si facilitas a tu hijo que tú compartas con él que te sientes mal, que has tenido un mal día, estás favoreciendo que él también se sienta cercano a ti y que en algún momento dado que te necesite, quizá no te dirá necesito ayuda, pero sí que te compartirá alguna situación en donde tú sobre todo harás una crítica constructiva y sobre todo no vayas a juzgar. Escúchalo. Y también para mí es muy importante, cuántas veces dicen, tienes que pasar tiempo con tus hijos. Y dices, vale, pues me lo voy a llevar a un partido de fútbol. Quizá el fútbol no le gusta a tu hijo o a tu hija. Quizá a tu hijo le guste más el baloncesto. Oh, pero a mí no me gusta el baloncesto. No. Se trata de que nos interesemos por lo que les gusta a nuestros hijos, aunque a nosotros no nos guste. Infórmate de la música que escucha. Infórmate de las tendencias que se están llevando ahora. ¿Por qué? Porque así podrás preguntarle y entrar en el tema de lo que se está cociendo a la edad que tenga. Me da igual si tiene 8, si tiene 15, si tiene 25. ¿Por qué? Porque se trata de entablar una comunicación en la que estemos cerca padres e hijos, que nos comuniquemos y nos sintamos cercanos. ¿Por qué? Para que el día de mañana podamos contar el uno con el otro, sin juicios y sin tener miedo al que dirán nuestros padres. Interesante esto que decías, el día de mañana poder contar uno con el otro. Y Judith, no se ve tanto eso hoy por hoy. Se ven muchos casos, y te preguntaba justamente en el corte si se ve en España, como tal vez se ve aquí, muchos abuelos solos. Y hay veces uno se pregunta,
estaremos delante de un caso de hijos tal vez ingratos, que no fueron agradecidos con lo que les dio sus papás, o son papás que tal vez no sembraron en esa infancia aquel tiempo de calidad que tú nombrabas al inicio, y hoy los vemos solitos, solitos en su departamentito o solitos en un lugar de ancianos, no son visitados por sus hijos. ¿Cómo se puede lograr una mejor relación con los padres cuando ya llegaron a la edad adulta? A mí me gustaría hacer como una especie de reflexión que cuando, claro, nosotros no nos acordamos cuando nacemos, cuando salimos de la pancita de nuestra mamá, no nos acordamos de las noches que pasaron sin dormir, de cuando nos cambiaban el pañal, de cuando nos alimentaban, de cuando nos recogían del suelo. Tenemos una memoria que no son los primeros años. Cuando tus papás se hacen mayores, por mucho que tú sientas que quizá no has sido el mejor padre o la mejor madre, a ver, ¿qué pasaría si tú, siendo un niño chiquitito, tus padres dejan de cuidarte, dejan de visitarte? Claro, no tenemos esa memoria tan primitiva, pero es para que reflexionemos. A ver, evidentemente habrá hijos, habrá hijas que sentirán que su padre, su madre no fue la mejor mamá del mundo ni el mejor papá del mundo. Vale, yo te lo compro, pero no lo voy a tener en el armario toda la vida guardado esta compra. ¿Por qué? Porque nosotros crecemos como hijos y vale, si nuestro padre o nuestra madre no fue el mejor padre del mundo, no vayamos a culpar todas nuestras frustraciones y todos nuestros errores. Ah, no, porque es culpa de mi padre, de mi madre, que no fue un buen padre. No, todo lo que hacemos en edad adulta es responsabilidad nuestra. Así que empecemos a quitar la culpa a nuestros padres de todo lo que hacemos cuando empezamos a ser mayores, porque es nuestra responsabilidad. ¿Con esto qué quiero decir? Sí que en todas partes pasa, porque aquí en España también pasa, hay de todo. Tenemos abuelitos que viven en casa con sus hijos, abuelitos que tienen personas que cuidan de ellos, si tienen suerte y se lo pueden permitir, y abuelitos y abuelitas que están en residencias o viven solos y no son visitados ni cuidados como se quisiera por sus hijos. Si tu papá y tu mamá ya tienen una edad que ya vas viendo que no se vale casi por sí sola, o que está solita o está solito todo el día, no tengamos este rencor, no tengamos toda esta sensación de culpa hacia ellos, y estemos pendientes de quien en un momento dado cuidó de nosotros, nos alimentó, nos limpió, nos enseñó a hablar, nos enseñó a caminar y nos levantó a las veces que nos caíamos al suelo. Sobre todo, tomar conciencia de esto. Excelente, Judith, me encanta que lo puedas explicar así, porque todos alguna vez vamos a llegar a esa edad. Ese hijo que no visita a su padre un día va a ser abuelito también, ¿verdad? Un día va a necesitar ser atendido, un día va a necesitar de ayuda. Entonces es bueno siempre sembrar ese amor, tanto de padres hacia hijos, cuanto de hijos hacia sus padres. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Me encantó que pudieras compartir tu experiencia también como mamá, y nos volvemos a reencontrar con otro tema. Así espero. Muchísimas gracias. Encantada. Volvemos al estudio.